Ricardo Delgado y Iván Carrino, gracias a ambos por venir. ¿Cómo están? Gracias. ¿Qué dicen? Buenas tardes. Hola. Primera impresión, Ricardo, empiezo por vos. Nada que sorprenda demasiado, me parece, Paulino, que es importante marcar que estamos en un momento difícil, transitando una turbulencia financiera que tiene que ver en un principio por errores no forzados del gobierno, algunas decisiones no coordinadas entre el área de energía y el Ministerio de Economía, y después, por supuesto, un panorama, una perspectiva de un segundo semestre en donde va a haber menos dólares, claramente, ya lo estamos anticipando con los datos que daba Javier antes, y además una inflación que, si bien desaceleró, sigue siendo muy alta. Antes de abrir al resto del equipo, etcétera, Iván, ¿qué impresión te despierta? Sí, no, coincido, los datos no sorprenden porque es lo que se esperaba, pero bueno, obviamente estamos, como decías vos, en la inflación más alta de los últimos 30 años. La pondría en contexto internacional, no para quitar culpas, sino para entender en qué mundo vivimos. Esta situación se está repitiendo en todos lados, ¿no? O sea, la inflación más alta de los 40 o de los últimos 30 años es algo que pasa en Argentina, es algo que pasa incluso en Estados Unidos, es algo que pasa en Chile, en Brasil. Estamos pagando hoy lo mal que hicimos las cosas en economía en el año 2020. Pensamos que iba a ser gratis y hoy estamos pagando las consecuencias de haber cerrado irracionalmente la economía y de haber salido a gastar y a emitir dinero a lo bestia como si no hubiera mañana. Bienvenidos al mañana. Hoy vemos las consecuencias de lo mal que hicimos las cosas en el pasado reciente, ¿no? Acá hay un factor de emisión puramente, quiero sumar a Helio, pero ¿hay un factor de emisión, Ricardo? ¿O vos crees que es un factor multinacional, digamos? Ojalá fuese solamente un problema de emisión. Al final del camino siempre la inflación es un fenómeno monetario, pero en el medio hoy ya estos niveles de inflación, Paulino, Eleonora, me parece que forman parte de las expectativas, sobre todo las expectativas a futuro, de vuelta. Los eventos financieros que suceden desde la semana pasada tienen que ver con una perspectiva de un nuevo gobierno que eventualmente defoltea o no reconoce esta deuda en ser que el Tesoro viene emitiendo justamente para financiar el déficit. En fin, digo, y todo esto hace además en un contexto de escasez de divisas en donde los costos de reposición, por ejemplo, de las empresas para importar insumos, piezas, maquinarias, se vuelve incierto. Todos los que toman decisiones de precios todos los días, que son todas las empresas, toman justamente estas decisiones teniendo en cuenta la incertidumbre, y eso se carga al final del día en la dinámica de precios. Ahora, la pregunta, Iván, es ¿qué opciones tenemos? ¿Qué opciones en realidad tiene el gobierno de aquí en adelante? Porque, como bien decía Ricardo, estamos con escasez de divisas en el momento en donde entran la mayor cantidad de divisas en el país. Sí. A ver, creo que hay que separar las cosas, ¿no? Yo no digo que sea culpa de la emisión lo que está pasando con el dólar, ni mucho menos lo que está pasando en el mercado de deuda con los bonos, sobre todo los indexados y los atados a la inflación. Pero bueno, y tampoco digo que el 5 y el 6 y el 6,7% de inflación que vimos en los últimos 3 meses no tenga también algo que ver con la guerra en Ucrania. O sea, lo que pasa es que la guerra en Ucrania son los últimos 5 minutos de una película de 2 horas, ¿sí? ¿Explica un salto en los niveles de precios del último tiempo? Sí, sin duda. Y ahí el gobierno nada puede hacer, nada, no hay nada que hacer, ya está. Esos saltos de los precios los tienen que tolerar. Lo que pasa es que después hay que explicar otros 40 y pico de puntos de la inflación, si no más. ¿Y ahí qué puede hacer el gobierno? Bueno, lo que hizo hasta ahora es firmar un acuerdo con el fondo que de alguna manera te diría que en términos de rumbo, ok, ajustar el déficit y la emisión monetaria, pero cuando uno va a ver los datos del gasto público o los datos del déficit fiscal acumulados en el año, no son para nada buenos, incluso cumpliendo el acuerdo. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que acá hay un problema que es el régimen y la credibilidad que tiene el gobierno. O sea, me parece que con este tipo de medidas son muy pocas, quedan como que se ven como que no van a solucionar el problema. Además, el gobierno no inspira credibilidad. Entonces, como mucho, tendremos una reducción muy menor de la inflación hacia el 2023. Si quisieran tener una reducción más grande de la inflación, habría que hacer cosas más agresivas en materia fiscal, en materia monetaria, incluso te diría... ¿Pero como que una devaluación, por ejemplo?
Bueno, devaluación no, porque eso tiene que ver, o sea, por supuesto que yo estoy a favor de que no exista el control de cambios tal como existe, o sea, no puede ser que tengamos una brecha del 100%, ningún país tiene brechas como las que tenemos acá, pero bueno, obviamente que eso en el corto plazo, más que bajar la inflación, la va a aumentar, ¿no? O sea, es deseable en el marco de un cambio en la política monetaria y un mayor ajuste fiscal. Si no, bueno, solo vas a tener los costos y no vas a tener los beneficios, ¿no? Sí, que siempre habitualmente pasa. Ahora, Ricardo, yo me mostraba una encuesta de la Universidad de Itela, que quizás la podamos compartir ahora, hace un ratito, en el 3 de las 3, cuando marcaba la falta de credibilidad en el gobierno, que está en un nivel muy bajo, está en torno al 10% en la serie histórica, incluso más bajo que en mayo del 2019, cuando Macri afrontaba ya una situación muy delicada en términos políticos tras el salto del tipo de cambio, que había pasado de 16 prácticamente a 45, se había triplicado en un año y medio. Ahora, efectivamente, en ese clima de falta de expectativas, no sé si la podemos compartir, insisto, ponerla en aquella pantalla, uno tendería a pensar que poco probable revertir esta inercia. ¿Me equivoco, Ricardo? No, no te equivocás. A ver, la decisión de atacar la inflación y de resolver los problemas macro de la Argentina es una decisión política. Requiere voluntad política, requiere acuerdos, consensos centrales que están muy lejos de suceder en la Argentina. Este es el punto de fondo. Es muy complejo, por ejemplo, sentar a todos los que tienen participación directa o indirecta sobre el gasto público, que es uno de los temas que hay que discutir, y cómo financiar el Estado hacia adelante, si no hay vocación primero y si no hay además respaldo y capital político para hacerlo. Los números que vos comentabas, Paulino, recién indican que el gobierno está muy débil, muy frágil desde ese punto de vista y en consecuencia va a ser muy difícil. Ahora, la pregunta es, falta un año y medio. Claro. No es que faltan 6 meses para terminar el mucho gobierno. tiempo. Bueno, ahí algunos dicen, viene el Mundial, ahí empieza todo a relajarse, vienen las vacaciones y después viene el año electoral que empieza en marzo. El propio gobierno lo dice, ¿no? Correcto. Con lo cual dice, bueno, ahí eventualmente se cambian las expectativas. Yo recuerdo 2015, todos anticiparon que algo iba a cambiar, época del CEP, ustedes recordarán, etcétera. 2015 la economía crece, que sea Scioli, sea Macri, sea Massa, decían los inversores, en marzo del 2015, la situación va a ser diferente. Entonces se volcaron a la construcción, etcétera. Y de hecho, cuando el dólar salta de 9 a 16, que se unifica, etcétera, muchos se sintieron beneficiados. Bueno, tuvimos un salto de inflación, ¿no? al 40%. Claro, fue muy corto. Digamos, entre otros errores de diagnóstico del gobierno anterior. Digo, esto hay que decirlo también. Ahora, me parece que la situación es diferente, con modesta opinión. En el 2015 había una expectativa de cambio. Me parece que en el 2023 no hay tanta expectativa de cambio. Ya las cartas están sobre la mesa, no hay grandes novedades. Se sabe más o menos quiénes son los que tienen más chances de vencer y en consecuencia, digo, hay una mayor cautela sobre la economía argentina. Y además, la tasa de inflación, los problemas sociales son mucho más agudos que en el 2015 hoy y en consecuencia se hace todo más cauteloso en términos de decisiones privadas. Ahora, digo, estaba pensando en las expectativas y estaba tratando de ponerme en la piel de cada familia hoy viendo estos datos, que lo siente todos los días en el supermercado, pero viendo sobre todo el dólar. Y el dólar blue, que es el que generalmente miran más las familias de a pie porque tienen acceso a eso. Por eso, Iván, la pregunta es, ¿cuánto puede impactar todo esto que estamos viendo en términos de inflación? Y digo, ¿cuánto más va a costar frenarla entonces? Hay que ver cómo se sigue desarrollando el dólar paralelo. Tal vez tenemos hoy un día de mucho ruido. Lo que está pasando en los mercados internacionales no es menor. Pero por eso hay que ver. Pero tal vez sea un tema de estos días. Ya hemos visto saltos, después volver a tranquilizarse. Igual también diría que en materia de los precios en el supermercado, teniendo hoy el tipo de cambio oficial bastante bajo control, entonces no se te traslada directamente a un problema de Sí, en el supermercado, pero en el almacén, digo, el almacenero mire, dice, tengo que reponer. O el de la ropa. Me refiero en general, ¿no? Digamos, veo una tendencia de la inflación muy gradualmente a ir bajando. Pero estamos en niveles de 5% mensual, o sea, los niveles son altísimos. Vamos a terminar con una inflación probablemente del 70% anual en diciembre. No es para nada alentador, pero podemos estar viendo, como estos últimos 3 meses,
inflación que vaya bajando en términos mensuales. ¿A qué se debe esto? A que se pasó un poco el efecto de la invasión rusa y a que, bueno, mal que mal, la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, que fue totalmente descontrolada en 2020 y 2021, hoy está mermando en su intensidad. Entonces, eso es lo que en última instancia determina la trayectoria de la inflación. ¿Vos compartís el diagnóstico, Ricardo? A ver, si me hacías esta pregunta la semana pasada, te decía que sí. Hoy tengo algunas dudas más, justamente porque no sabemos exactamente cuál va a ser la reacción, que creo que está faltando, contundente del Banco Central y del Ministerio de Economía ante esta mini corrida que están sufriendo sobre todo los fondos comunes de inversión. Este es un dato, digamos. Si no hay techo para los dólares financieros, bueno, el proceso de expectativas se va a complicar. Este me parece que es un dato no menor. El otro dato no menor es que el Tesoro no solamente tiene que refinanciar estos vencimientos, 500.000 millones el 29 de junio, este billón largo en un mes, sino que además va a tener nosotros proyectamos un déficit solamente del Tesoro superior a 4 puntos este año. Entonces le está faltando al punto de emisión comprometido con el fondo de emisión monetaria para financiar al Tesoro y al 0,7% del producto proveniente de ingresos de organismos internacionales, le están faltando 2,5 puntos aproximadamente para cumplir con ¿Cuánto es eso en pesos hoy? Bueno, y en pesos estamos hablando de unos 7 mil millones de dólares. Ahí hay parte de los fondos excedentes que, por ejemplo, tiene el PAMI o fondos fiduciarios, de ahí seguramente parte va a venir de ahí, ese es un mundo de medio punto del PBI, pero también va a haber bancos, compañías de seguro, las propias ALICs o sociedades de bolsa, que van a tener que empezar a tomar bonos del Tesoro. ¿Cómo hacerlo en este contexto si no hay señales claras? Es una pregunta, me parece relevante. Claro. Muy bien. Bueno, enormemente agradecidos.